Abraham, ¿no? Que salga, en el sentido de todas las costumbres, porque con él quería hacer un pacto, que es lo que estabas mostrando vos, Daniel, recién. Este pacto ahí entre las partes, ¿no? Con los animales. Entonces creo que eso refleja la vida personal de cada uno, ¿sí? Yo lo voy a traer a este contexto, no tanto histórico, sino al que le pueda construir a la vida personal de cada persona, que todos tenemos que hacer un Lev Lejá, en el sentido no solamente espiritual, sino a veces también físico, ¿sí? O sea, en el sentido de salir de las costumbres que no son según los principios bíblicos, sino según las costumbres que venimos trayendo. Por eso, como nos dijo el profeta Jeremías, como dice, vendrán de ti las naciones y dirán, ciertamente hemos heredado mentira de nuestros padres. Entonces, eso es lo que más quiero recalcar, ¿no? El salir, hacer un Lev Lejá de todo lo que no tenga que ver con el eterno, todo lo que no sea bíblico, ¿sí? Que todo lo que no tenga un parámetro bíblico, creo que tenemos que hacer un Lev Lejá, ¿sí? Y es bueno, ¿por qué? Porque ese es el propósito, ¿sí? Salir de las costumbres y de los parámetros humanos que venimos trayendo y dirigirnos plenamente, como dijo el hermano Daniel, a la tierra prometida, ¿no? O sea, poder entrar en la tierra prometida, ¿sí? No, que no nos pase como le pasó a Taré y a, bueno, igual la promesa era con Abraham, ¿no? Pero bueno, como podemos ver, hubo otra generación que no entró, que por supuesto, es Taré y Lot, ¿no? En ese sentido. Así que ese era mi aporte, ¿no? De la semana pasada, o sea, la importancia del Lev Lejá para cada persona en su vida personal, cómo esta palabra significa un montón de cosas, ¿no? Y a veces uno, eh, de distintas denominaciones religiosas, ya sea del cristianismo o del judaísmo también, creo que Dios llama para formar eh, un pueblo aparte, ¿sí? Para ser un pueblo, ¿sí? O sea, ese pueblo obviamente el pueblo de Israel, la restauración, como él lo dijo precisamente antes de ascender a los cielos, la restauración del reino de Israel, y nosotros ser parte, y no solamente de eso, sino, ¿sí? No solamente ser parte de ese reino, sino restaurar todo lo que cosa, ¿sí? Por eso lo vamos a ver en un constante a Yeshua, siempre marcando eso, ¿no? Los principios divinos, los principios del Creador. Así que bueno, así creo que nosotros tenemos que hacer ese Lev Lejá en nuestra vida, salir de todo lo que tenga que ver con el hombre o las ordenanzas de hombre y abocarnos plenamente a lo que dice la palabra de Dios, no lo que el hombre me dice. Así que ese es mi aporte, ¿no? Como el ejemplo de Abraham. Por eso, como dice el libro de Gálatas, si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham. O sea, somos descendencia de Abraham. ¿Por qué? Por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y si uno comprende la promesa que Dios le hizo a Abraham, después pasó a Isaac, pasó a Jacob, vemos cómo a través de Cristo o del Mesías o del Mashiach, nosotros entramos a ser parte del pueblo de Israel, no de una denominación religiosa, ¿no? En cierta manera, ni del judaísmo ni del cristianismo, sino pueblo. Somos parte literalmente de un pueblo. Así Amén. que ese es el aporte. Gracias. Muchas gracias, hermano. Amén, hermano. Baruch Hashem. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo? Ya seguimos leyendo la sexta lilla de títulos, ¿sí? Sí, hermano, ahí para reforzar un poquito lo que usted decía de cuando partieron los animales, si podemos ir al libro de Jeremías 34, 18 y 19, vamos a ver un poquito ahí cómo deja un poquito más claro lo que Abraham estaba haciendo en ese momento, ¿no? Jeremías, Jeremías 34, 18 y 19. Dice la palabra: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no hayan llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes al becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. Ahí vimos un poquito de lo que te estaba diciendo, hermano, para que nos quede un poquito más claro. Y bueno, hablaba ahí también de pasar por las partes. Decían que en la antigüedad
las vueltas que daban eran en señal del infinito, que es como un 8 acostado, para así confirmar un pacto de perpetualidad entre las dos partes, ¿no? Amén. Muchas gracias, Javi. Espectacular. Porque justamente eso es lo que yo llamo una concordancia, ¿no? Una concordancia muy, muy, muy bonita, muy alusiva a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿recuerdan el famoso texto que dice Apocalipsis? También dice, ¿no? Mira, que lo podemos interpretar de otras maneras, de muchas maneras. Dice, voy a leer de nuevo lo que leyó Javi, y entregaré, ¿sí? Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, ¿sí? Si nosotros no conocemos lo que es el pacto de las partes, ¿qué vamos a entender de esto? ¿Sí? Ahí está, ¿eh? ¿Qué vamos a entender personas que traspasan su pacto? Ah, personas que se olvidaron de su pacto. Porque ¿qué entendemos nosotros, occidentales, por pacto? Nosotros entendemos por pacto que sí, te dan la mano, sí, mira, yo te lo prometo, te lo juro, te prometo que no te voy a fallar. No, o sea, un pacto, Acá se entiende la profundidad, o sea, claro, en Jeremías es como que se mm, explica algo como que ya se ha dicho, pero si no vemos el claro, principio, no vamos a entender esto. claro. Por eso es que hay que entenderlo, ¿sí? Hay que entenderlo, a esto de pacto. Y bueno, y ahí lo dice, ¿no? A los que traspasaron mi pacto, ¿dónde me quedé? Que no han llevado a efecto las palabras del pacto. Por eso yo le decía, si el Señor no nos cumple esta promesa, está poniendo en riesgo su propia existencia, cosa que no va a suceder nunca. Él sí lo va a cumplir, ¿sí? Dice que no han llevado a cabo las palabras, no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes los becerros y pasando por en medio de ella, ¿no? Y a los príncipes de Judá y los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Increíble. Yo les quería citar otro texto en Jueces, miren, que es un texto que no se entiende si uno no logra entender el trasfondo cultural, ¿sí? Por ejemplo, le voy a mostrar Jueces 14:6, a ver si es este. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y lo declaró, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Sí? Ese texto pasa desapercibido si uno no conoce el trasfondo cultural de Israel. ¿Sí? ¿Por qué te diría la Biblia de que Sansón despedazó un león como quien despedaza un cabrito? ¿Mm? Si nosotros no entendemos esto, de partir los animalitos a la mitad, ¿sí? Y de pasar por el medio del animal, hasta nos parece, ¿no? Muy, muy ritualista, ¿no? Muy, bueno, esas son las costumbres semitas, ¿sí? Las costumbres del pueblo de Israel y de todos los pueblos que vienen del linaje de Sem. Gracias, Javi. Me quedé hace rato, cuando se cortó, me quedé en la palabra ben, que significa, además de significar hijo, significa el edificador. ¿Sí? Ben es un edificador, o sea, es uno que edifica. ¿Sí? Entonces, Agar, viéndose preñada, comenzó a tener en poco a su señora, mas castigándola a ella con licencia de Abraham, Agar huye, y el ángel de Jehová le aparece en el desierto y le hace volver a su señora. Y le anuncia, bueno, acá está, yo más o menos yo ya se los he dicho, ¿de dónde es que yo saco estos textos? ¿Sí? Por eso van a ver que tiene un español antiguo, incluso yo le he cambiado algunas letras para que se pueda leer. Esto lo saco de la Biblia del Oso. ¿Sí? ¿Conocen la Biblia del Oso? ¿Sí? Sí, Del Sí, año del 1500 de la Biblia del Oso. Entonces sí, tiene, sí. tiene palabras que ya no se usan. ¿Sí? Tengan en cuenta que las lenguas van en constante evolución, las lenguas van evolucionando, las lenguas vivas ¿sí? Van evolucionando. Entonces el español que se habla hoy no es el mismo que se hablaba hace 500 años. ¿Sí? Entonces, bueno, esto yo lo saco de la Biblia del Oso,
Me gusta que tenga ese tinte antiguo, ¿sí? Me gusta, cuanto más nos acerquemos a los antiguos, mejor, ¿sí? Entonces, por eso yo se lo dejo así tal como está, ¿sí? Solo le cambio algunas letras que ya no se usan, ¿sí? Y para que tenga ese tinte, ¿no? Antiguo. Entonces dice, el ángel de Jehová le aparece en el desierto y le hace volver a su señora y le denuncia lo que ha de parir, ¿sí? Esto significa le anuncia, ¿sí? Entonces, ¿quién nace? Ismael. 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 Y bueno, aparécele Dios, ven que usa ese lenguaje antiguo, ¿sí? Aparécele Dios a Abraham la cuarta vez y él renueva con él su pacto y en señal de cierta esperanza le muda el nombre, ¿sí? ¿Ven que se parece un poco al portugués? ¿Sí? Le muda el nombre, le cambia el nombre significa, ¿sí? Le cambia el nombre de Abraham a Abraham, ¿sí? Cuando nosotros venimos del contexto cristiano, ¿sí? Bueno, le cambió el nombre de Abraham a Abraham, decimos nosotros, ¿verdad? Mira, antes se llamaba Abraham y ahora se llama Abraham. Dicen. Y yo escucho a los predicadores, dicen, porque Abraham, después Dios le cambió el nombre por Abraham. Y no hay diferencia, ¿no? Pero cuando ya tenemos un pequeño conocimiento, ¿no?, de las letras del hebreo, sabemos que la letra que Dios añadió, ¿sí?, al nombre es la Hei, ¿sí? Esa es la letrita que Dios, ¿sí?, introdujo ahí en el nombre de Abraham, introdujo una Hei y ya le cambia el nombre, ¿sí? Pasó de Padre excelso a Padre de muchedumbres de naciones, de muchedumbre de gente, ¿sí? Y le manda que se circuncide él y toda su familia y posteridad, y asimismo muda el nombre de su mujer de Sarai, perdón, lo he estropeado, de Sarai, y se lo cambia ¿por qué? Sara. Por Sará, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver también un poquito la etimología, a ver si nos damos tiempito para ver las etimologías. Qué bonitos son los nombres. ¿Ustedes escucharon hablar del Sar Shalom? A ver, Juan, ¿escuchaste hablar del Sar Shalom? El Sar Shalom. ¿Quién es el Sar Shalom? Así, miren, tal como yo se los pongo aquí. El Sar Shalom ¿qué creen que signifique Sar Shalom? Algo de paz. Algo de paz, ¿no? Por ahí van los tiros. ¿Mm? Pero a Es que ver, Sar, no sé, algo supremo, no sé. Príncipe de paz. ¿O no? muy bien. ¿Quién se ganó el premio? Si es príncipe de paz, yo. Leticia. Bien, príncipe de paz, sí. Entonces, aquí, ¿cuál palabra estaría haciendo las veces de príncipe? ¿Sí? ¿Cuál palabra? ¿Cuál de las dos? Sar. Sar. Sar, ¿sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que signifique este nombre que Dios le pone a esta mujer? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Sar. Sar. Sará, Sar. Sará es el femenino de príncipe, ¿sí? Claro. Sará es el femenino de príncipe. O sea que lo que yo siempre les digo, atención padres o atención futuros padres o futuros abuelos, ¿Cómo ponerle nombre? deberían ir haciendo una lista de nombres, ¿no? Porque miren, nosotros tenemos el nombre Sara, a ver, ¿cuál es la Sara más famosa que conocen? Sarah Connor, ¿no? Sarah Connor. Cuenta la otra, la Sara, no me acuerdo, la de Volver al Futuro, no me acuerdo, ¿no? Pero a ver, ahora como nosotros como estudiantes de la Torá, o como dice en Rudo Despertar, estudiosos de la Torá, así dice, Shalom, estudiosos de la Torá. Como estudiosos de la Torá, ¿sí? Ya tenemos otro concepto ahora del nombre Sara, ¿verdad? Ya no es la Sarita, ¿no? Ahora es la princesa, ¿verdad? La princesa Sara. Ahora es la princesa. O sea, miren cómo Dios le mudó el nombre, ¿sí? Y se lo puso en este sentido, ¿no? Padre de muchedumbre, o sea, padre de muchedumbres, ¿sí? Y a su esposa ponerle Madre. Princesa. princesa. A ver, creo que tengo más pantallas aquí. Miren,
analicemos un poquito esto. Analicemos un poquito esto, porque luego si quieren pasamos a la etimología, yo lo voy a trazar en el Paint, a los nombres de los patriarcas, patriarca y matriarca, ¿sí? Porque recuerden que nosotros somos Benei, Abraham, Isaac y Jacob, Benei, Sarai, Raquel, Lea, ¿sí? Somos hijos de esos 6, ¿sí? No sé si han escuchado lo que les dije, pero somos hijos de los 6, ¿sí? Benei, Abraham, Isaac, Jacob, Benei, Sarai, Raquel, Lea, ¿sí? De los 6, ¿sí? Todo el mundo dice, Abraham, el padre Abraham. También el padre Isaac y también el padre Jacob. Y nadie se acuerda de Sara, nadie se acuerda de Rebeca y nadie se acuerda de Lea tampoco, ¿sí? Entonces, un buen, digamos, un buen discurso sería decir, somos hijos de Abraham, de Isaac y Jacob, y también de Sara, Rebeca y Lea, porque sin las matriarcas no habría tal cosa como Israel, ¿sí? No habría tal cosa como pueblo de Israel. Tal cual. ¿Sí? Bueno, miren, esto no lo vamos a leer, ya lo leímos, son los mismos textos. Lo que yo quiero mostrarles es esto, los 5 reyes contra 4. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí va a suceder algo, ¿sí? Aquí hay un problemita de impuestos, ¿sí? Aquí hay un problema de impuestos, ¿sí? Miren, en una ocasión, a ver, ¿de dónde viene esta rebelión, ¿sí? Del rey Bera. ¿Quién es el rey Bera? Es el rey de Sodoma, ¿sí? La rebelión del rey Bera es porque dijo, no quiero pagarle más impuestos a Kedor Laomer, ¿sí? Kedor Laomer era el que cortaba el queso ahí y recibía los tributos de estos reyes, ¿sí? Entonces ellos se rebelan, ¿sí? Miren, lo analicemos un poquito, ellos se rebelan contra él, digamos, el rey más grande, y yo quiero mostrarles, a ver, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Yo hasta eso busco el texto que quiero citarles de Yeshua. ¿Alguien lo puede leer? 14, capítulo 14, ¿sí? Del 1 al 20, de la versión... A ver, vamos a la versión TLAI, porque quiero que lo veamos en un lenguaje más actual, ¿sí? Si alguien me hace el favor de leerlo. Y después que Ahí lo alguien, leo. después que alguien me busque Mateo 17, 25, ¿sí? Ya van a ver lo que van a aprender aquí. Vamos. 14, ¿cuánto? 14.1 en adelante. 14. Por aquellos días hubo guerra entre dos grupos de reyes. En un bando estaban los reyes Amrafel de Babilonia, Arioc de Elazar, Kedorloamer de Elam, Tidal de Goim. En el otro bando estaban los reyes Bera de Sodoma, Birsá de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Seboim, el rey de Zoar. Durante 12 años, estos 5 reyes habían sido dominados por Kedorloamer, pero un año después se rebelaron contra él. Entonces reunieron sus ejércitos en el valle del Mar Muerto. Al año siguiente, Kedorloamer y los reyes que estaban de su parte salieron a pelear contra aquellos 5 reyes. En Astarot, Carnaim derrotaron a los refaitas. En Ham derrotaron a los susitas. En Sabé, Kiriatim derrotaron a los emitas. En las montañas de Seir derrotaron a los oreos y los persiguieron hasta el Parán, cerca del desierto. Después de eso regresaron a Cades y conquistaron todo el territorio de los amalecitas. En Asesón, Tamar, vencieron a los amorreos que vivían ahí. Por su parte, los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Belá fueron al valle del Mar Muerto y allí presentaron batalla contra los reyes de Elam, Goim, Babilonia y Elazar. Lucharon 4 reyes contra 5. Pero como ese valle estaba lleno de pozos de brea, cuando los reyes de Sodoma y de Gomorra huyeron, fueron a caer dentro de esos pozos. El resto del ejército huyó hacia las montañas. Entonces, los 4 reyes se robaron todas las riquezas y todos los alimentos que había en Sodoma y Gomorra
y se marcharon. Y como Lot vivía en Sodoma, también a él se lo llevaron, junto con todo lo que tenía. En aquel tiempo, Abraham, el hebreo, vivía junto al bosque de un hombre llamado Mamre. Este hombre era amorreo y tenía 2 hermanos, Escol y Aner. Los 3 eran amigos de Abraham. Cuando uno de los que habían escapado de la batalla vino y le contó a Abraham que a su sobrino se lo habían llevado prisionero, Abraham juntó a todos sus sirvientes capaces de luchar. Eran 318 hombres y con ellos persiguió a los 4 reyes hasta Dan. Al caer la noche, Abraham dividió a sus hombres y atacó por sorpresa a los 4 reyes. Los derrotó y los persiguió hasta Obar, ciudad que está al norte de Damasco. Así liberó a Lot, a las mujeres y a su gente, y recuperó todas las riquezas y pertenencias de su sobrino. Cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a sus reyes amigos, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el Valle del Rey. Allí Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciéndole: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas porque te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Por su parte, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a la gente y quédate con las riquezas. Sin embargo, Abraham le contestó: yo le he jurado al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no voy a aceptar nada de lo que es tuyo. No tomaré ni un hilo, ni la correa de una sandalia, para que nunca digas que tú me hiciste rico. Solo aceptaré lo que mis hombres se han comido y la parte que les toca a Aner, a Escol y a Mamre, los amigos que me acompañaron. ¿Sigo? No, gracias, hermana, muchas gracias. De Bien, nada. mientras usted leía, bueno, yo iba armando aquí un poquito la pantalla. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Tenemos, por un lado, 4 reyes, ¿sí? Bueno, le voy a dar los nombres de los 4 estos, ¿sí? Kedorlaomer, Tidal, ¿sí? Amrafel y Arioc, ¿sí? Estos 4 reyes, ¿sí? Vendrían a ser lo que Yeshua nos va a explicar en el capítulo 17 de Mateo, ¿sí? ¿Sí? Yo lo tengo. Para que ustedes entiendan qué es lo que sucedió aquí, ¿sí? Bueno, luego de aquí, de este bando, tenemos al rey Bera, que es el rey de Sodoma, entre otros, ¿sí? Yo honestamente le digo, no me puedo memorizar los nombres de estos reyes, de hace 5 años no me puedo memorizar, yo lo tengo que leer siempre porque son nombres por ahí un poco difíciles, ¿sí? Sí, de lo que sí me acuerdo siempre es de Kedorlaomer, porque yo creo que por culpa del nombre de Kedorlaomer, por aprenderme el nombre Kedorlaomer, ya no me puedo memorizar ningún otro nombre raro. Ya tenía Nabucodonosor, me costó un montón aprenderme Nabucodonosor, y después aprendo Kedorlaomer. Sí, yo digo, ¿no habría nombre como si Rey David, algo así más fácil? ¿No? Bien. Por un lado tenemos los que cobran tributos o impuestos, y por otro lado tenemos los que pagan. Yeshua nos va a explicar qué es este sistema, este mecanismo, ¿sí? ¿Quiénes pagan a quién y quiénes cobran a quién? Yeshua lo va a explicar clarito, ¿sí? Él es el maestro de los maestros, Yeshua es el Mesías, Yeshua es nuestro maestro. Alguien, por favor, ¿sí? Le he dicho Mateo 17, ¿sí? Versículo 25 al 27, nada más, ¿sí? Amén. Yo lo tengo. En la versión TLA voy a leer. Ah, bueno, a ver qué sacamos de la tela ahí, a ver. Pedro contestó: sí, lo paga. No, Cuando pero Pedro, a ver. Entonces, si es de la tele ahí, tendrías que bajarte un poquito más, porque ya está dada la pregunta. Yeshua le hace una pregunta a Pedro. el 24 entonces. Sí, Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntar a Pedro: ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó: sí, lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo: dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros?
Pedro contestó, a los extranjeros. Jesús dijo, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Amén. Bien, ya más o menos vamos armando las fichas, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces? ¿Sí? Tenemos que una historia que si uno la lee así de corrido, uno va a decir, ah, mira, hubo guerra, ¿sí? Se largaron a pelear estos reyes, pero uno no analiza bien el trasfondo. ¿Por qué hubo guerra? ¿Sí? Y la guerra que hubo aquí no fue territorial, o sea, no fue por expansión, por querer tener más territorio, nada. Fue porque hubo 5 reyes que se hartaron de pagar impuestos, ¿sí? Esta palabrita, hermanos, esta palabrita impuesto, ¿sí? ¿Sí? Que está, digamos, muy impuesta en nosotros, está en la Biblia y aparece muchas veces, ¿sí? Juan lo sabe bien porque esta palabra impuesto fue la que llevó a la división del reino de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reino de Israel, hablo del Reino Unido, ¿sí? El Reino Unido de Israel, a ver, tuvimos a Salomón, que fue, digamos, el rey, digamos, más glorioso, ¿sí? Del Reino Unido, construyó el templo que lleva su nombre, Templo de Salomón, y eso, chicos, todo lo que se hizo, toda la majestuosidad, todo lo que se construyó del templo, no salió, digamos, de la boca de un pez, digamos, el dinero que se utilizó para construir toda la grandeza, incluso la casa real, el palacio real, el trono de marfil que tenía Salomón. Chicos, eso no salió, anótenlo, no salió de la boca de un pez, ¿sí? No se pagó con dinero de la boca de un pez, se pagó con taxes, o sea, con impuestos, ¿sí? Y lo pagó el pueblo de Israel, ¿sí? Al punto de que cuando el hijo de Salomón, hablo de Roboam, cuando él agarra el trono, ¿sí? Agarra el Reino Unido, ¿sí? Él pide consejo, ¿sí? A los ancianos que habían aconsejado a su padre Salomón, y él les dice, aconsejadme a ver cómo debo gobernar este pueblo. Y ellos le dijeron, este pueblo te servirá si tú le sirves a ellos. Y le dijo, bájale los impuestos, ¿sí? Si tu padre los castigaba, ¿sí? Con vara, tú castígalos con algo más suave, no los oprimas tanto y este pueblo te servirá. Yo le estoy parafraseando un poco, ¿sí? Para no irnos a leer el texto. ¿Qué hizo este Roboam? Dijo, a ver, el consejo de los ancianos de mi padre no me convence mucho. Voy a preguntarle mejor a los jóvenes que se criaron conmigo. Y dice que fue a preguntarle a los jóvenes que se criaron con él, abro paréntesis, todo esto era voluntad de Dios, porque lo que viene, el consejo que le dan los jóvenes, cuando uno va leyendo, uno dice, claro que el rey no va a agarrar ese consejo. Y lo agarró, porque ¿qué le dijo? ¿Qué le dijeron los amigos? Le dijeron, bueno, si tu padre los castigaba con vara, dile que tú los castigarás con escorpiones. ¿Sí? Todo es un hebraísmo, un sentido figurado de que le iba a incrementar la presión impositiva, que le iba a incrementar los impuestos, que le iba a incrementar, digamos, la carga a los trabajadores, ¿sí? a los israelitas, a los agricultores y todo lo demás. Entonces Roboam dijo, cuando se para él en el palco, vamos a decirlo así, del palacio, él habla con el pueblo, él le dice, mi padre los castigaba con vara, mas yo los castigaré con escorpiones. Y él pensó que ese discurso iba a recibir aplauso, y no, lo que ocasionó ese discurso fue la división del reino de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué hicieron las 10 tribus del norte? Dijeron, se fueron con Jeroboam, ¿sí? ¿Y qué pasó? El rey, ¿sí? El rey pensó que todo había sido un malentendido, y entonces él mandó al cobrador de los tributos, ¿sí? Mandó, creo que se llamaba Adoniram, ¿sí?
él lo manda el cobrador de los tributos a Samaria a cobrar los impuestos, y a que no saben con qué le pagaron. Le pagaron con piedras, o sea, lo apedrearon hasta matarlo, ¿sí? Entonces, hubo una rebelión, ¿sí? Del pueblo del norte, o sea, de las 12 tribus perdón, de las 10 tribus del norte, mataron a Adoniram, el cobrador de impuestos para Jerusalén, ¿sí? Para el reino del sur, y dijeron, ya no tienes que volverlo a enviar porque ya no te vamos a pagar los impuestos. Entonces, coronaron como rey suyo a Jeroboam, ¿sí? Y todo por impuestos, es decir, todo por lo que Yeshua le explicó a Pedro y le dijo, a ver, Simón, ¿de quién? Miren, yo voy a leer de la Valera, dice, ¿no? Él le dijo, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar en casa, Yeshua le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, subrayen la palabra reyes, porque de eso es lo que se trata esta historia, ¿sí? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿De quiénes cobran los impuestos? Y él le dice, ¿de sus hijos o de los extraños? En este caso, vemos a Bera, rey de Sodoma, ¿sí? Siendo tributario de Kedorlaomer, ¿sí? Siendo tributario de los reyes Tidal, Arioc y Amrafel, ¿sí? Cumpliendo al pie de la letra lo que Yeshua le estaba explicando, ¿sí? Miren que Yeshua dándole clases de economía a Pedro. Yo hubiese querido que el Señor nos dé a todos esa clase. ¿Por qué? Porque lo venimos diciendo de hace tiempo, que el tema de las finanzas está olvidado, ¿sí? De las iglesias. Está olvidadísimo de las iglesias, ¿sí? Entonces, miren, Yeshua dándole una clase de economía a Pedro y le dice, ¿de quién cobran los impuestos, los tributos, los reyes? ¿De sus hijos o de los extranjeros, de los extraños? ¿Sí? Ahí la palabra para extraño es alotrios, que significa extranjero o alguien ajeno, ¿sí? Y encima dice, con el fin de ser hostil, es decir, es algo, bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Impuesto no es algo que uno paga voluntariamente, es algo que te imponen, ¿sí? Es algo que se te impone, uno no lo paga, uno no lo pone en su lista de gastos. Cuando uno va a comprar 1 litro de nafta, no se propone pagar el 50% en impuestos, eso te lo imponen. Si no, la nafta te saldría a la mitad del precio. Entonces, miren, lo que yo quiero que entendamos es esto. Pedro le respondió, yo creería, dice Pedro, porque miren que en ese tiempo todavía se respetaba de que los impuestos los pagaban solamente los que eran conquistados y no las personas del mismo pueblo. Como para nosotros ya nacimos esclavos, ya parece. Porque a nosotros nos parece extraño leer que en el Nuevo Testamento Yeshua le decía que los que pagan impuestos son los conquistados por los reyes, no digamos, los ciudadanos de ese pueblo. Y yo pregunto, todos ya hemos nacido bajo esta esclavitud, digamos, financiera o esta esclavitud impositiva. Nosotros ya nacimos y cuando nos mandó nuestra mamá a comprar 1 kilo de carne, nosotros ya pagamos impuestos, el 40 o el 50% en impuestos. Siendo ciudadanos, en este caso, en el contexto de Mateo, sería siendo hijos de ese reino. Igual nos cobraban impuestos. Y dice, Pedro le respondió de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos estarían exentos. Pero sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche al anzuelo en el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estáter, ¿sí? Estáter es una moneda, ¿sí, chicos? Una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Sí? Tenemos que ver, ¿sí? La historia, ¿sí? De los 5 reyes contra los 4 que se dio en este marco, ¿sí? De una rebelión fiscal, ¿sí? Lo que hubo aquí es una rebelión fiscal. Ellos dijeron, miren, nos remontemos al capítulo, le dije 14, ¿sí? Vean el verso 4. 12 años habían servido. ¿Qué significa servir en contexto? Aquí.
que iban y limpiaban los zapatos a Kedorlaomer, iban, le barrían el palacio, o que le pagaban los impuestos. ¿Qué creen ustedes que significa que sirvieron 12 años? ¿Mm? Le pagaban los impuestos. Y dice, pero en el 13º, miren que se pusieron de acuerdo, parece, rey de Sodoma, rey de Gomorra, dice, en el 13º se rebelaron. Dijeron, ¿sabes qué? No te pagamos más. Y ahí comenzó, ahí se puso el reloj de arena al revés, y comenzó Kedorlaomer, Tidal, rey de los Goim, Ariok, Amrafel. Y miren que me gustó que la tele ahí tradujo a uno de los reyes, lo tradujo como rey de Babilonia, y tiene mucho sentido, porque ahí el lugar que se cita es Shinar, la tierra de Sinar. ¿Sí? ¿Y qué es la tierra de Sinar? A los que han estudiado Génesis capítulo 11. ¿Se acuerdan qué es la tierra de Sinar? ¿La torre de qué estaba ahí? ¿Qué se hizo la torre de qué ahí? De Babel. La torre de Babel. Babel. O sea que por eso es muy bueno comparar versiones, ¿sí? Es excelente comparar versiones. Porque si comparamos versiones, enriquecemos, ¿sí? Nuestro vocabulario, ¿sí? Nuestro glosario, lo enriquecemos porque sabemos ahora, claro, Shinar, la tierra de Sinar, claro, se establecieron en Sinar y decidieron edificar una torre cuya cúspide llega hasta los cielos, ¿sí? Y se hicieron